Hola languachistas, hoy os traigo el resumen del que, de momento al menos, habrá sido el último torneo de lentas que juego. La Roda 2024. Nos fuimos de viaje con Héctor, Robert, Raúl y José y llegamos a la primera ronda que jugamos con Laura Herrero. Y llegamos a esta posición en la que me juega Dama C8 y digo... Uy, huele a que hay cosas, ¿eh? Comemos caballo 4, alfil por E2, me como un alfil. Pero bueno, oye, nos están atacando una torre y un caballo y... Es única para ventaja. Caballo H5, sacrificando el caballo. Las negras se lo comen, entramos con la dama y caballo G5 con toda la calma. ¿Qué pasa? Que estamos metiendo alfil E4, la dama no tiene casillas, todo está controlado, esto también, y básicamente las piezas de las negras pues están a por uvas. Y tras alfil C4, cubriendo por lo menos F7 y D5, viene alfil E4, alfil por H7, entre otras, y mate. Segunda partida, llegamos a esta posición en la que empieza el baile del alfil. El alfil creía que estaba en una discoteca y dijo, venga, voy a moverme bastante. Alfil E2, caballo, y se vuelve a mover. Caballo a 4 y dice, venga, vuelvo a 5. Venga, voy a B4 ahora. Y ahora, venga, a D6. Y tras todas estas jugadas, increíblemente no estoy mal, porque no las hice por vacilar, sino que me parecía que eran las mejores en este caso, porque las blancas también están desplazando un poco sus piezas. Y ahora poco a poco me voy colocando bien, saco las piezas y de repente, ¿qué pasa? Que los alfiles, la parejita va a ser pinchuda y bueno, va a estar ahí bien colocada. Tras caballo D4, G6, cubriendo F5 para poder tirar E5, torre C3 pues viene E5, viene alfil C6, a dama H4 al toque me lo comí Y4, el caballo también queda por uvas. Y tras F4 recolocamos el alfil, dos jugaditas más de este pinchudo diablillo. Y tras torre por torre C2, dije, bueno, a ver, ¿cómo progresamos aquí? Y se me ocurrió el plan de seguir moviendo al pinchudo para colocarlo por acá. Jugué un poco rápido porque mi rival tenía 20-30 segundos en este momento. Y tras torre de 7 me comió en A6. Dije, bueno, espérate que la liamos un poco. A ver, sabía que no había demasiado peligro porque al final estaba jugando sin caballo, puedo entrar con la torre y mis alfiles, como he dicho, están muy pinchudos. Entonces entré, toqué el peón de B2 y tras B3 seguimos con las maniobras de alfil. Llega B6, tiene que defenderlo pidiendo un poquito la hora. Entra el alfil por el otro lado y tras torre de 2, aquí me di cuenta que podía hacer alfil A5, alfil E1, que es la buena. Pero bueno, dije, torre H1 valdrá igual, ¿no? Esta idea sigue en el aire y me estoy comiendo este y entrando con el alfil y haciendo G5 y... de todo, vamos. Pero no es tan fácil. Tras caballo G2, rey G1, de repente mi torre también está pidiendo la hora. Y nadie tiene reloj en la sala y no me la dieron. Entonces tuve que repetir un poco y sacarla de mi lado. Tras torre C2, alfil F3, me jugó alfil E2. Entonces aproveché y me volví al tablero. Y tras alfil por error decisivo, ante la presión todos nos equivocamos, pues ya entra quien tenía que ganar la partida, claro, el alfil. Y tras torre de 1 abandonó Fernández. Llegamos a la tercera ronda, en esta posición donde las negras están... Todo el mundo pide mucho la hora, la verdad. Como no está de moda llevar el reloj y el teléfono pues no te lo dejan tener durante la partida, pues la gente pide bastante la hora. Yo el primero. Y entonces, tras el alfil C8, estaba yo aquí calculando, digo, alfil H3 tiene un pintón. Tras E5 tengo dos jugadas metiendo pieza en E6. Pero me pongo a calcular y digo, increíblemente, tras alfil E6 y dama C8, por ejemplo, me comen y ahí el caballo se queda atrapado. ¿Qué pasa con la alternativa caballo E6? Pues algo parecido. Dama E8, caballo, y tras alfil por y caballo por me comen y estoy perdido incluso. Digo, jolín, no es tan fácil. Entonces se me ocurrió este jugadón dama C2. ¿Qué pasa? Que el caballo queda atado a defender el mate. H6 no apetece demasiado hacerla porque quedan unos huecos que no es un gruyer aquello, pero se parece bastante. G6 tampoco es especialmente atractiva porque incluso puedo tirar el peón de H.
La torre está viniendo de 1. Todo ventajas. Parece esto el MediaMarkt. Y no estoy cobrando por la publicidad. Tras E5 volví a D2 y tras H6 volví a F3. Error porque el módulo pues es un módulo y juega H4 y dice, bueno, un caballo se regala, no pasa nada porque el ataque es fortísimo. El caso que volví como una persona normal y empecé a preparar una trampilla. Y cuando ya tenía el alfil en G2, digo, a ver si cuela, y coló. Sacó el caballo y toma alfil por H6. ¿Qué está pasando aquí? Además tenía aquí a mi izquierda, en esta partida y en la de la primera ronda, al mismo jugador, como suele pasar en estos torneos, que por elo, si van cumpliéndose los resultados esperados, hay como un seguimiento de jugadores. Y metí otra vez este tema con dama G6, como, y entra el caballo. Y el Vincent de Holanda me estaba mirando como diciendo, este tío mete el mismo tema en todas las partidas. Sacrifica una pieza, mete la dama del caballo y mete mate. Y tras alfil G8, alfil E4, como en la otra partida, y dama H6, abandonaron las negras. Llegamos a la cuarta ronda, donde me enfrento a un jugador que se ha convertido en gran maestro, si no me equivoco, en este torneo, que es Jagadish Siddharth de Singapur. Y me volví un poco loco y metí G5. Digo, bueno, ya que estamos aquí, vamos a pasarlo bien. Tras caballo H2 empezamos a maniobrar un poquito, C6 rompiendo el centro, empezamos a presionar este peón que no tiene muchos amigos, torre G6, no nos vayamos a dejar caballo F6. Por ejemplo, ¿qué pasa si torre F8? Madre mía, mate. Cuidadito, ¿eh? Y dama B6 entra en juego, dama 6, tuve que comer porque me estaba amenazando el muy pillo caballo por E5. Y tras peón por cae el alfil, lo cual sería bastante problemático. Y tras alfil por C4, D por C4, torre F6. Llegamos a esta posición en la que esta maniobra muy interesante para llegar a D4 se compensa por la maniobra de las blancas, de alfil G4, para comerse ese caballo. Y llegamos a esta posición en la que digo, menudo chollo, tengo todas las piezas bien, voy a romper con A4, me hace H4 y digo, madre mía, la que se está montando aquí. De repente me doy cuenta que si como me tiene preparado alfil por H6 para meter dama G7 y no hay quien defienda a las torres gemelas, y tuve que quitar el rey. Digo, espérate que si no me crucifican por ahí. Y tras peón por B4, dama por C4. ¿Por qué sacrifico este alfil? Porque tengo entradas tanto aquí como aquí tocando esta torre. Y alfil por G5, aquí al toque dije, tengo que estar ganando con esta jugada, que es la que hice. Porque si se tiene que ir a la columna H, vamos, tiene una pinta aquello. Pero, no, había que ser paciente, entre comillas, y volver a ponerse a calcular y meter torre por F3. Y con esto sí que había ventaja decisiva. Las blancas tienen que capturar y tras jaque y dama por B1, la clave es que las blancas no pueden comerse la torre porque viene dama H1 mate, con un alfil colgando y una torre de menos. Tras dama E2, rey H3, torre G6 y dama H5, aquí colapsé y había que jugar cosas de módulo, torre por G5 y alfil F2, y dice, claro, la posición pues está igualada. Bueno. Y jugué torre FG8, olvidándome de que la dama también mueve en diagonal y me mete mate por aquí. Entonces, tras peón por alfil, tuve que abandonar. Porque yo estaba pensando que tras torre por iba a tener que hacerme esta y quizás dar jaque y torre por, pero yo también como y esto estaba complicado. En fin, perdí. Este jugador ha quedado segundo del torneo, así que enhorabuena a Jagadish. Y llegamos a la quinta partida contra Ángel Collado. En esta posición sacrificó un peón para abrir esta columna, pero quizás se le olvidó que a los caballos G4 tenía alfil por y alfil E6, dando un doblecillo. Lo voy a mostrar para no poner tantas flechitas, por ejemplo. Entonces, tras A6, pensé un rato y digo, no es tan fácil progresar, y se me ocurrió este caballo de 5. ¿Qué pasa? Que si come da jaque y come N3, este caballo pues no lo patrocina nadie porque todas las casillas están cubiertas. Y si comen N4, que es lo que pasa en la partida, tenías preparada alfil D3, dejando este caballo en el aire, porque este también está en el aire, y el peón de H7 también,
Y tras caballo F6, por ejemplo, la idea es que al comer, si me comen de peón tengo torre C1 y gano la pieza. Y si me comen de torre, tengo alfil G5 y me como la calidad. Y tras un par de jugaditas, las negras abandonarán. Aquí la parte 1 de este vídeo y nos vemos en la segunda, lógicamente. Chao.